Estamos cerrando una fase que estuvo marcada por 2 meses. Todo lo que fue Mercurio durante el mes de junio, Mercurio durante el mes de julio en el signo de Cáncer, ahogados con las emociones y Mercurio estuvo retrogradando también en el signo de Cáncer. Yo creo que fue una temporada abismal, fue una temporada demasiado acuática. Demasiado acuática para lo que es este planeta Mercurio, la mente, lo agilidoso, los planes, las ideas, los proyectos que se tienen. Haber tenido a Mercurio junio, julio y lo corrido de estos, ¿qué? 5 días del mes de agosto en el signo de Cáncer, en un signo que se encarga de sentir, en un signo que es como tan visceral, como que habla de tanta necesidad y tanto faltante, porque Cáncer indiscutiblemente nos relaciona con las partes de la vida que todavía no se han resuelto. Entonces, ¿qué tiene que ver Cáncer? La raíz. ¿Qué tiene que ver Cáncer? Las emociones. ¿Qué tiene que ver Cáncer? La luna. Qué alegría saber que ya nos queda prácticamente 2, 3 días. A mí sí que me da mucha alegría contar esta noticia. Mercurio ingresa al signo de Leo. Ya era hora de tanta agua, ya era hora de tanto pensar. Uy, no, por lo menos para mí que soy de signo Capricornio, esto de tener a Mercurio en esas aguas ya estuvo bueno, estaba bueno ya de tanto Mercurio, de tanta melcocha, de tanto pasado, porque siempre que Mercurio retrograda en Cáncer, pues hasta el ponqué de la primera comunión nos toca. Entonces, esto de manejar el álbum familiar y todos estos temas, pues muy bonito y muy agradable, pero lo ideal sí es que de pronto nosotros también ya empecemos con un Mercurio un poco más directo, un Mercurio un poco más definido en las áreas del mundo. Pues afortunadamente tenemos ¿qué va a ser? Esto va a ser prácticamente este fin de semana. El día 9 de agosto tenemos a Mercurio entrando a Leo. Cambia la dinámica mental y por harto. Por eso iniciaba el live comentando o haciendo esta partecita, haciendo como este modus aquí como que aterrizando un poquitico de dónde viene, porque para poder leer o para poder interpretar esta energía de Mercurio en el signo de Leo, pues tenemos que saber de dónde viene esta energía, qué es lo que ha venido movilizando por lo menos los últimos 2 meses atrás. Y como es de su saber, los últimos 2 meses Mercurio ha estado en Cáncer haciendo bellezas en la vida de nosotros. Bellezas que son necesarias, pero ya está bueno. Yo creo que ya estuvo bueno de esto. Afortunadamente tenemos a partir de este 9 de agosto un Mercurio muy activo, un Mercurio que está en el signo de Leo. Va a entrar a Leo este 9 y es muy corto. Va a ser un periodo muy cortico, por eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar a Mercurio en Leo y esto sí me encanta, no porque Mercurio en Cáncer no sea de todo el agrado, pero es que fue demasiado con mucho. Yo considero que Mercurio en Cáncer fue demasiado con mucho. Entonces, cuando hay un planeta que es demasiado con mucho, pues la energía se va tornando como un poquitico tensa, ¿no les parece a ustedes? ¿Mm? La energía se va tornando un poquitico como ya demasiado. Entonces yo sí veía como un cuadro emocional, un cuadro visceral con Mercurio Cáncer. Y ahora pues cambia una dinámica muy diferente porque lo vamos a tener en el signo de Leo. Y vale la pena resaltar que Leo está siendo muy dilatado por esta época. Leo es un signo que ahorita tiene, como decimos de manera popular, coloquial, pues tiene todas las de ganar, porque de todas maneras está Júpiter, entonces Mercurio próximamente, en los próximos 15, 20 días, va a estar haciendo una conjunción, en este caso con Júpiter, y esto ya cambia mucho la dinámica del pensamiento, sobre todo. Cambia un poquitico la dinámica del foco, de dónde nosotros colocamos la intención y de dónde nosotros vamos a colocar nuestra atención. Claro, salimos de una zona muy acuática, salimos como de mucho tema emocional, como de muchos recuerdos, como de estar incubando unas emociones que incluso hasta ya están caducas o fueron caducas hace rato, y pues Mercurio estuvo haciendo lo suyo por ahí. Miren el contraste, me gustaría entrar en live como contándoles un poquito el contraste en cuanto a relación de tiempo se refiere, porque si bien tuvimos a Mercurio en Cáncer, fueron 2 meses y 10 días, porque Mercurio no entró el 1 de junio, entró es de mayo, o sea, a finales de mayo entró a Cáncer y está saliendo ahorita.
los primeros días de agosto, o sea, ahorita el 9. Entonces, prácticamente podemos decir que este sábado, para amanecer el domingo 9, ya tenemos a Mercurio quemándose en la energía del signo del Sol. Entonces, claro, fíjense ustedes, 2 meses y cacho, Mercurio en Cáncer, 2 meses, 10 días, como 15 días, 2 meses, 15 días. Y Mercurio va a estar en Leo tan solo 15 días. Tan solo 15 días vamos a tener de Mercurio en Leo. O sea, esto es nada, prácticamente 2 semanas, porque el día 24 de agosto vamos a tener a Mercurio entrando al signo de Virgo. Entonces, prácticamente esto va a ser muy rápido, muy, muy veloz. Hay que aprovechar estas 2 semanitas que nos quedan, estas 2 semanas que vienen para disfrutar mucho de esta temática y salir un poquitico de tanta opresión, salir un poquitico de tanto Mercurio Cáncer, de tanto recuerdo, de tanto pasado, de que la familia, de que el látigo, de que me hicieron, que no me hicieron, que por aquí, que por allá, que soy hijo único, que soy hija única, que es que mi hermana, que es que mi hermano, que mi mamá, que mi papá, que es que cuando estaba pequeño y cuando estaba pequeña, ay, todo esto fue Mercurio retrógrado en Cáncer por allá. Y todos estos temas, ¿no? Que duelen y que yo me acuerdo cuando tal cosa y bueno. Estos temas que se vuelven muy viscerales. Salimos de ese mood, queda atrás, gracias universo, gracias a la vida, gracias Mercurio en Cáncer y retrogradando en Cáncer. Ahora de cara al sol, de cara a la conciencia, de cara a lo vivo, de cara a lo directo, de cara a la creación, porque Mercurio cuando está en Leo se vuelve muy creativo. Lo primero que se exalta es bastante la creatividad, entonces empezamos a tener un ambiente en el universo mucho más propositivo, mucho más de energía viva, de astrología viva, de los vivos, de los que estamos aquí, porque la mente puede jugar a nuestro favor o la mente puede jugar en contra. Entonces, los pensamientos se vuelven más sigilosos, se vuelven más agudos, podemos tener un poquito más de sentido de claridad sobre las cosas y muy seguramente a cada uno de ustedes tuvieron la oportunidad de vivir a su Mercurio retrógrado en Cáncer durante los últimos 2 meses y yo me imaginaría que a muchos de ustedes les movió algunas fibras importantes por ahí en la familia, en las relaciones, en los temas. Y bien, yo creo que es una mañana donde podemos aprovechar mucho el tejido de la conciencia que nos ofrece Mercurio en Leo para hablar un poquitico, colocar sobre la mesa y seguirle de pronto el compás de lo que estábamos hablando o hemos venido tocando durante la semana acerca de Lilith, acerca también en este caso de Marte. Entonces son como tres movimientos simultáneos. Observemos cómo Marte ingresa en este caso a Cáncer, como Mercurio ingresa a Leo y como Venus ingresa a Libra. Todo esto que se desarrolla en los próximos días, en las próximas semanas, para tenerlo acá. Pero aterricemos un poco el tema. Para los que de pronto no son tan habilidosos con los temas astrológicos, en la astrología psicológica humanista nosotros utilizamos una palabra que ustedes a lo mejor han escuchado a lo largo de los distintos programas, de las distintas transmisiones, y es la palabra arquetipo. Dícese de arquetipo donde nosotros utilizamos un símbolo o ejemplarizamos, en este caso, tomamos como marco de referencia algo visible, tangible al ojo humano y tiene una relación o lo concatenamos, en este caso, con una realidad que pueda estar dentro de nuestro micro, que se relaciona mucho en la forma de pensar. Entonces, el arquetipo, utilizando el arquetipo a la hora de visualizar el planeta Mercurio, que es existente, cabe resaltar, Mercurio existe, está en el sistema solar, es un planeta más, se le han hecho muchos estudios, conocemos cuál es su órbita, conocemos también que es el planeta más pequeñito del sistema solar, eso se sabe hoy en día, y sabemos todos estos detalles no porque nos los hayamos inventado porque la tecnología nos ha ayudado a mirar cuáles son los procesos y los movimientos que hace este planeta diminuto, muy pequeñito. De todos los planetas en el sistema solar, Mercurio en cuanto a masa es el más pequeño. Quizás ese tamaño que posee Mercurio ha sido uno de los fundamentos principales para poder utilizarlo como el arquetipo del pensamiento o de la mente, ¿no?
cómo o dónde puede caber un pensamiento. O sea, como es tan pequeñito Mercurio en relación a la masa crítica de lo que puede tener en volumen cualquier otro planeta y tratándose de que estamos hablando del espacio amplio y suficiente, pues es muy chiquitico, se pierde. Luego entonces Mercurio tiene una gran capacidad de moverse, se mueve mucho más rápido, obviamente es pequeño y quizás eso también le permite ser muy veloz, porque no solamente Mercurio es pequeño en tamaño, sino que también tiene una gran capacidad de moverse mucho más rápido que otros planetas. De hecho, es el segundo más rápido después de la Luna. Y esto es interesantísimo. Interesantísimo porque cómo se mueve nuestra mente. Entonces ahí es donde empezamos a hacer el arquetipo, o se le da el arquetipo al planeta Mercurio por las características, ¿verdad? Lo empezamos a asociar también en relación a nuestra forma de pensar porque nuestra mente va a 1000 por hora. Por lo menos la del 90% de la población humana va a 1000 por hora. No faltarán otras mentes que van a una velocidad distinta, pero por ahí se va. Entonces, ¿qué ocurre con este tema? Mercurio, en todos sus tránsitos, Mercurio no siempre dura el mismo tiempo en cada signo. No siempre, esto vale la pena resaltarlo. No es un planeta que podamos decir, Mercurio en cada signo dura tanto, XY. No. Eh, Oscila entre 15, 20 días, 25 días, más menos, y depende también de sus fases retrógradas. Por ejemplo, como fue en esta oportunidad, pues tuvimos 2 meses y pedazo de Mercurio en Cáncer. ¿M? Mucho, mucho. Mercurio en Cáncer demasiado, por lo menos para los signos tierra, Tauro, Virgo y los Capricornio, Mercurio en Cáncer, too much, eso fue too much. Pero pues así es el universo, ¿no? Esa es la propuesta y a eso nos invita la vida, a que hagamos ciertas estaciones y a que hagamos ciertos insights que son necesarios para continuar. Y lo cierto es que este sábado para amanecer domingo, pues lo tenemos en el signo de Leo. ¿Quién es Leo? Leo está muy de moda por esta época. El Sol está en Leo, Júpiter está en Leo, hay una gran dilatación también que tenemos en esta energía leonina. Si de pronto alguno de los que me está escuchando hoy jueves 6 de agosto es de signo Leo, ascendente o tiene la luna o muchos planetas también por allí, pues esto va a estar bien interesante. Y es una época, bueno, no es tan época, son 15 días porque solo va a durar 15 días. Yo sé, sería muy bueno que durara, no sé, un mes, 2 meses, 2 meses y medio. Así como duró en Cáncer 2 meses y medio, sería muy bueno tener a Mercurio en Leo 2 meses y medio, pero pues no, son solamente 15 días. Para el día 25 de agosto vamos a tener a Mercurio en el signo de Virgo, entonces hay que aprovechar estos 15 días que nos trae la vida. Las ideas que se queman. Hay una parte muy interesante en la astrología psicológica que de hecho la va develando mucho la energía y los escritos de Carl Jung. Yo creo que todos somos fanáticos, quizás, o hemos tenido la oportunidad de leer algún escrito, alguno de sus libros, alguno de los tomos de Carl Jung. Si no lo han hecho, pues que sea este el momento de hacerlo con Mercurio en Leo. Y hay una particularidad donde se queman las ideas cuando llega Leo. Mercurio, que es de una u otra manera el que rige el pensamiento, pues encuentra todas las características en Leo de empoderamiento. ¿Han escuchado esa palabra? Empodérate. ¿Han escuchado esa palabra de fuerza, de energía? Pues todo eso es característico, todas esas son características de un Mercurio, en este caso en el signo de Leo. Entonces empieza como la etapa de empoderamiento, empieza la etapa de fuerza, de dinamismo, empieza la etapa también de ser un poco más activos, de tener el pensamiento un poquito más directo hacia la meta y una gran capacidad de visión y de observación acerca de los planes o proyectos que creíamos caducos. Entonces, esto revitaliza muchísimo la energía de nuestro Mercurio. Cabe resaltar, cabe aclarar esto, que como quiera que nosotros tengamos a Mercurio, el hecho de que entre a Leo, pues se conecta con nuestra energía solar. Entonces sería muy interesante que cada uno en sus propias cartas natales empezara a mirar dónde tienen a Mercurio, dónde tienen esa parte y dónde está Leo también, porque esto es lo que va a estar mucho más activo, mucho más protagónico. Creo que es un excelente momento, unos excelentes 15 días de mucho brillo, de mucha autenticidad y sobre todo de poder figurar desde un lugar más amplio, desde nuestro observador y mucho más completo. Pues bien, con esta pequeña introducción, sean ustedes bienvenidos. Hoy jueves 6 de agosto,
a uno de los live matutinos de la mañana. Muchísimas gracias por los comentarios que han dejado en TikTok, que han dejado en YouTube, en Instagram también. Me he puesto ayer en la tarde, noche, me puse a mirar algunos mensajes. Veo que les agradó muchísimo el live que hicimos el día de ayer, que estuvimos hablando acerca de Venus, de Marte, también algunas en la clase, algunas chicas en la clase de psicología del tarot el día de ayer, de anoche, miércoles, me estaban diciendo que les gustó. No me imaginé que fuera a gustar tanto, pero que fue mucho de su agrado. Qué bien. Yo siento que hay que colocarle voz, ¿no? Hay que colocarle voz a todos estos temas. Bueno, vamos a mirar. ¿Quemamos viejas maneras de pensar? No, no quemamos viejas maneras de pensar porque no está retrógrado en Leo, está directo. Entonces, por el contrario, vamos a por ello, vamos a por las ideas actuales. Ya la quema y ya la reflexión y ya el repensar y el reevaluar y el revolcar las heridas, eso fue de Mercurio en Cáncer. Fíjense que cuando Mercurio está en Cáncer le da por esas. Pero ahorita no, ahorita lo tenemos en Leo, en lo vivo, en lo actual, en hacia adelante, hacia el futuro. Cabe resaltar que Júpiter también, que es un planeta muy expansivo, se encuentra, pues por esta época está en Leo. Entonces ese Mercurio queda como flotando, Mercurio queda como nadando. Calculen ustedes en la conjunción que va a ser. Este es otro dato importante, este es otro dato importante también para que ustedes lo revisen en este caso. Lo revisen ustedes eh, lo revisen ustedes en sus cartas natales para que ustedes vayan mirando dónde se va a formar la conjunción de Mercurio y Júpiter. Esto es como el enano y el gigante. Vamos a tener en Leo la gran conjunción de Júpiter y Mercurio, el enano y el gigante, el enano Mercurio y el gigante Júpiter, el gigantesco Júpiter, el alto y el corto en el signo de Leo. Creo que este para mí es uno de los temas de agosto, que además como está en medio de eclipses y esto se va a dar con eclipses y movidas, pues también es lo pequeño que puede llegar a ser mi pensamiento en relación a la grandeza de lo que puede salir de un Mercurio. Porque como quiera que sea, Júpiter necesita de Mercurio. Júpiter necesita de Mercurio, incluso diría más, que Júpiter necesita más de Mercurio que lo que necesita Mercurio de Júpiter, por un lado. Entonces, ambos son como dos líneas o son los dos antagónicos, porque si lo vemos a nivel astrológico, Mercurio es el que posee la energía de la casa 3, de la casa de Géminis, y Júpiter es el dueño regente de la casa 9 de Sagitario. Entonces, de por sí, ellos en la carta o en el mandala les corresponde estar en oposición. Mercurio siempre está opuesto a Júpiter, a la grandeza que puede traer Júpiter. Solo que en esta oportunidad les corresponde jugar de conjunción, de juntos, juntos para un mismo fin. Esto es bien, bien clave, sobre todo si ustedes tienen metas ambiciosas o si ustedes tienen alguna meta que se quiera realizar muy grande, como un proyecto que ustedes digan, ¿será que sí? Pero es que esto yo lo veo como muy grande, yo lo veo como muy macro. Pues esta conjunción de Mercurio-Júpiter en Leo viene muy bien para desarrollarla y para llevar a cabo todas las líneas o todas las ideas de proyectos ambiciosos que se puedan querer tener en cualquier desarrollo, ¿no? Podría ser un trabajo, podría ser un emprendimiento o también, ¿por qué no decirlo? Podría ser de pronto en el sentido de pareja o depende cómo se esté formando la energía de la pareja, también es interesante. Conclusión, nos va muy bien, nos va bastante bien con este tema de Mercurio-Júpiter. Habría que ver en la carta de cada uno de ustedes también dónde se anida, ¿no? Habría que verlo cómo se acomoda. Dice por acá, casa en qué grado. Muy bien, casa y grado. Resurgiendo, dice por acá María. Resurgiendo. Mario nos está acompañando el día de hoy. Buenos días a todos. Un abrazo, Mario. Bienvenido. ¿Mm? Gran tema, Javier, del silencio al escenario. Cuesta, pero exactamente, es que fíjense que estamos hablando de un Mercurio que viene remasterizado, un Mercurio que viene agitado, un Mercurio que viene de descubrir grandes verdades, un Mercurio que durante el mes de junio y el mes de julio, al haber estado en el signo de Cáncer,
del oculto, de las raíces, de la familia, al haber tenido una fase retrógrada también en el mismo signo de cáncer desde el grado 26 hasta el grado 16, o sea, este remanente que fue cáncer y ahora lo tenemos quemándose en el sol con ideas actuales, ideas nuevas, pues esto nos cambia el mercurio a muchos de nosotros, es decir, la forma de pensar. La forma de pensar de muchos de nosotros empieza a tener un poco más de dilatación, un poco más como que podemos ver con mayor claridad lo que está al otro lado de la frontera. Quizás esta combinación de Júpiter y Mercurio en el signo de Leo no es otra cosa más que la lupa o el telescopio que yo necesito para poder llegar a visualizarme o llegar a visualizar un proyecto, una relación, algo que sea muy importante. Entonces, a mí me apasiona mucho seguir el compás porque yo recuerdo por allá en mayo cuando les decía Mercurio va a estar en cáncer y va a estar 2 meses y esto va a ser devolverse y una cantidad de cosas. Y claro, yo también viví Mercurio en cáncer junio y julio. Por eso les decía al inicio del live, hay suficiente con Mercurio en cáncer, que a veces también agota. Yo soy como más visionario, yo soy como más de mirar hacia adelante, como más de mirar hacia el porvenir. Yo, de manera muy personal, soy como más de Mercurio en Leo. Démosle frente a las cosas. Lo que pasó, pasó, dijo por ahí un filósofo, y entonces el pasado pisado. Y siento que de todas maneras es bueno que este Mercurio también nos coloque un poquitico más activos con la energía que propone la vida o que propone el universo en la actualidad. Bueno, vamos a hacer una temática interesante. Si ustedes conocen a su Mercurio, y vamos a ir hablando un poquitico de este tema de Mercurio Leo. Yo lo veo como puntos claves que nos va a servir mucho. Primero, recuerden las fechas, porque esto no va a durar todo el mes de agosto. Mercurio en Leo es un suspiro de 2 semanas, o sea, un suspiro de 15 días. Esto no es que Mercurio se va a quedar ahí hasta noviembre, no, 15 días. Entonces, desde ahí hay que mirar mucho el tema, pues si ya sabemos que va a durar 15 días, pues debemos ser como muy selectivos en estos 15 días, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿Qué es lo que le vamos a dar prioridad durante esta fase de tiempo, durante estas fechas? ¿Qué es lo que va a cobrar más importancia para nosotros? ¿Qué es a lo que nosotros vamos a engendrar y a priorizar? Entonces eso es muy bueno. Segundo punto importante que debemos tener en cuenta cuando Mercurio está en el signo de Leo, que esto va a ser desde el día domingo 9 de agosto hasta el día 24 de agosto, estos 15 días. En esa oportunidad, tengamos en cuenta que es la manera de quemar las ideas, de firmar cosas, de activar mucho la energía también de proyectos. Mercurio le encanta la creatividad cuando está en este signo y también nos coloca, ¿por qué no decirlo?, en una actividad mucho del pensamiento acerca del disfrute. Mercurio tiene algo de inocencia. Mercurio es el que posee también el creerle a alguien o creer en algo. Entonces, esa inocencia que puede ser portadora típica de este planeta Mercurio, cuando ingresa en Leo, tiene como piezas importantes para el disfrute. Uno de los temas que disfrutamos es mucho Mercurio Leo. Y yo creo que la cereza del pastel definitivamente es la conjunción que va a tener con el gigante Júpiter. Entonces, este encuentro entre el grande y el pequeño en el signo de Leo nos pone en una órbita distinta para poder visionar un poco más allá o quizás ver objetivos más claros en nuestra vida o en temas de relaciones. También es muy importante. Mm. Ahora, signos, voy a ver si podemos colocar el mandala y miramos de pronto algunos signos que se puedan ver beneficiados, ¿no? Me están preguntando por acá que si aplica para un Mercurio progresado. Claro, acostúmbrese siempre a ver la carta natal, a ver la carta astral y a ver la carta progresada y la carta de revolución solar. Estas cuatro cartas son importantes. Si tú solamente miras la carta natal, vas a saber 15% de la historia. Si miras carta natal y astral, vas a ver el 50%. Si miras natal, astral y carta progresada, vas a ver el 75. Pero si tú miras la natal, la astral, la progresada y además la revolución actual, las cuatro cartas,
Esas 4 cartas sobre la mesa sí nos van a estar contando por lo menos el 99-100% de la película que estás viviendo ahora. Porque una información es la base, la natal, otra información es la actual que está pasando, donde la astral, que es prácticamente la que incita a la natal. Otra cosa es la progresada, porque el tiempo ha pasado, ya no estás solamente en la natal, sino que hay una progresada. Y evidentemente estamos dentro de un marco de referencia sobre de cumpleaños a cumpleaños, que en este caso es la revolución solar. Luego entonces no solamente tenemos una sola carta natal, sino que tenemos 4. Siempre hay que mirar, por eso en las lecturas también hay que mirar las 4, ¿no? Me encanta esto que pregunta por aquí Mariels. ¿Qué día es la conjunción Javier de Mercurio-Júpiter? Claro, ese día, velas rojas, no mentiras, velas rojas no. Ese día, velas rojas, velas blancas, el ritual de Mercurio-Júpiter. Pero sí, sí que es una apuesta y sí que nos ayuda en este caso. Fíjense ustedes, va a ser 2 días después del eclipse, o sea, el día 15. El día 15 de agosto vamos a tener a 10 grados la gran conjunción de Mercurio-Júpiter, el pequeño con el grande. ¿M? El enano con el gigantesco. Hay que ver dónde tienes tú esos 15 grados, esos 10 grados, porque es el día 15 de agosto, pero va a ocurrir a los 10 graditos de Leo. Eso es una maravilla. Esa parte es una maravilla. 10 grados de Leo. ¿Dónde tenemos 10 grados de Leo? Hay que ir a buscar a la carta natal y también, como les decía antes, buscarla en las revoluciones, buscarla en los demás para saber cómo se va a ir mostrando y qué más está pidiendo. También es un momento de diástole y sístole, ¿no? Porque entendamos que Mercurio, si bien se encarga del pensamiento y de la oxigenación, y Júpiter se encarga como de abrir mucho el espectro, Júpiter es como la capacidad de ensanchar, sobre todo cuando recibe la energía muy de Mercurio. También si traemos esto a nuestro cotidiano vivir, pues se relaciona con las ideas que nosotros debemos aprender a moldear, las ideas que debemos aprender a quizás hacer de pronto más benevolentes, hacer mucho más mareables toda esta energía, a poder plastinizar, ¿sí? Y a poder ser como más creativos también con las ideas, los pensamientos, la forma de pensar que tenemos en ciertas cosas. Ver también el punto pequeño de algo, pero también ver el punto macro de algo. Esa es la invitación de Júpiter, en este caso, y Mercurio, a 10 grados de Leo, como tener la oportunidad de ver, o lo que comúnmente llamamos pro y contra. ¿Cuál es el pro y cuál es la contra? A lo mejor estoy defendiendo un tema que ya está caduco, o a lo mejor no es tan recomendable hacer ciertas cosas o ciertas áreas, o todo lo contrario, estás en una época muy bonita. Cabe aclarar que esto, sobre todo pensándolo a futuro, para darle un poquito más de vida o para darle un poquito más de tiempo o lo que comúnmente llamamos la longevidad, pues tiene un muy buen aspecto con Saturno, porque esta conjunción que vamos a tener en el grado 10 de Leo entre Mercurio y Júpiter, que se va a dar el 15 de agosto, va a estar en un aspecto demasiado fluido con Saturno, que va a estar en el signo de Aries. Entonces, analizando el compás, trazando esas líneas de oportunidad que podemos llegar a tener en eso, creo que es una excelente puesta en la escena. Los que son habilidosos con la astrología saben a qué me estoy refiriendo con esto. Difícilmente tenemos un trígono donde Saturno sea uno de los patrocinadores, o sea que a la final del día también nos va marcando el tiempo, porque cuando Saturno está en trígono no solamente es que facilite, siempre que Saturno está en trígono con Júpiter, sobre todo en signos de fuego, en este caso Aries, Leo, y donde se relaciona Mercurio, es también como que me estoy dando cuenta que ya los tiempos se acabaron para hacer algo y debo empezar otro documento, debo empezar otro contrato, debo empezar otra manera de direccionar las cosas. ¿M? Esto está clave. Yo creo que vale la pena compartir la carta. A ver si están por acá. Podemos compartir en este caso la carta y mirar cómo nos va. Lili, dice Yasmín. Ay, ese fue el programa del lunes. Ella está aquí todavía con Lilith, Lilith en Escorpio. ¿Les gustó Lilith? Podemos hacer un programa 2 de Lilith por las casas. ¿Por qué será que les gusta tanto Lilith y en especial a las mujeres? Esa es una pregunta que me hago. Porque tuvo un punte.
Lilith, uno de los videos más comentados en YouTube. ¿Por qué les gusta tanto? Hago la pregunta, por mujeres, ¿por qué les gusta tanto Lilith? ¿Por qué les gusta tanto Lilith a las mujeres? En especial a las mujeres, hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí quiero saber. Yo sí quiero saber por qué a las mujeres les gusta tanto Lilith. ¿Mm? Vea, y les gusta que Venus en Escorpio, ¿por qué les gustan ese tipo de cosas? ¿Por qué? Venus en Escorpio, que hable de Lilith, que habla de Escorpio, Javier, que habla de ¿por qué les gusta eso? ¿Mm? ¿Por qué? Y pero de Saturno sí nunca quieren que hable. De Saturno sí no. Ay, pero ¿cuándo hablas de Lilith? ¿Cuándo es la segunda parte de Lilith? Eso sí. ¿Por qué? Mi pregunta es esa, ¿por qué les gusta tanto? Yo sí quiero saber. Yo sí quiero saber por qué les gusta tanto ese tema. ¿Por qué les gusta tanto el tema de Lilith y el tema de Venus en Escorpio? Imagínense, ni siquiera Venus ha entrado a Libra. Todavía Venus no ha entrado a Libra. Y aquí ya está diciendo Marisol que no, que Venus en Escorpio. Imagínense, ¿por qué les gusta esos temas? ¿Cómo está esa cabeza? Dice por aquí, de Saturno no. Sí, por eso digo, pero de Saturno sí no. Vea. Y pronto va a ingresar Venus en Escorpio. Eso sí, ¿cómo veo yo esto, Buen día, Javier. Porque nos gustan los tabús. Ay, ya contestó alguien. Muy bien. Javier, porque nos encanta el tabú, porque nos encanta el misterio. Eso. Es profundo tocar a Lilith y a mí femenina le encanta nadar en las profundidades del misterio. Muy bien, Yasmín, mira. Mm, Eso, muy bien. O sea, misteriosas, mujeres misteriosas. Bueno, vamos a colocar la carta. Esta carta vamos a colocar el mandala que nos va a estar acompañando y esto va a ser en la fecha el 15 de agosto para que tengamos un referente y vamos a mirarlo en relación a este tema puntual. Bueno, pues vamos a tener esta conjunción. Yo lo voy a pausar acá. Ahí ya se puede ver y esto va a ser en ese pedacito. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces, a la pregunta de cuándo vamos a tener de manera oficial la conjunción entre Mercurio y entre Júpiter, la conjunción se va a dar el día 15 de agosto. Ese día, pues ustedes también les sirve para que estén como muy atentas, estemos muy atentos, ¿verdad? Y en medio de estar revisando este tema, lo primero que hay que observar, sí, recomiendo muchísimo que se pueda tener en este caso, que se pueda tener muy claro dónde se tienen esos 10 grados. Observemos acá, lo voy a mostrar en el mandala, o lo estoy mostrando ahí. Y aquí vemos la conjunción de Mercurio y Júpiter en el signo de Leo. Esto es muy poderoso. Y esto sí no lo hemos vivido hace 12 años. Hace la última vez que tuvimos una conjunción entre Mercurio y la última vez que tuvimos una conjunción entre Júpiter fue alrededor de 12, más o menos, para que ustedes calculen, 12, 13 años. ¿Mm? Entonces, hagan cuentas. Sería muy bueno devolvernos qué estábamos haciendo, qué se estaba conectando por allá, más o menos a esta etapa, más o menos a este punto, más o menos a este punto de llevarlo mucho a la energía de hace 12 años. ¿Por qué? Porque cada 12, o como estamos viéndolo acá, más o menos cada 12, 13 años,
vamos a tener esta conjunción entre Mercurio-Júpiter. Somos instintivas. Creo que fue porque la mujer la más misteriosa. Muy bien. Esta partecita es la que mencionaba antes, que es súper interesante que ustedes la puedan analizar en sus cartas. Si ustedes conocen su carta, pues qué bueno que ustedes lo puedan llevar a cabo, lo puedan hacer de esta manera para poder aterrizar un poquitico más esto que tenemos acá, ¿no? Es como que ustedes también sean muy conocedoras de su carta y les permita conocer esos puntos importantes donde se tiene sobre todo esta conjunción. Valdría la pena revisar cuál es la casa, en este caso, que ustedes van a tener allí, ¿no? Entonces, estos 10 graditos, fíjense que estos 10 graditos que tenemos, hay que hacer algo con ese Mercurio, con ese Júpiter y el aspecto favorable que tiene esto, lo voy a marcar aquí en negro y lo vamos a marcar con esta línea haciendo desde Mercurio, Júpiter hasta Saturno. Ahí tenemos, la orbe está cortica, vamos a tener un trígono entre Saturno, Mercurio, Júpiter, y esto es apenas una orbe. Este, para mí, siento que desde el punto de vista astrológico es uno de los temas más sonados y es uno de los temas más ricos que podemos tener. Entonces, calculen ustedes qué pasa el 15 de agosto, qué van a estar haciendo el 15 de agosto. Hoy estamos a 6, o sea que tenemos prácticamente 9 días. Esto está a 8 días de que se dé. Por eso quise aprovechar el día de hoy para que con tiempo ustedes también vayan programándose, vayan ustedes como haciendo también su agenda. ¿Qué tienen pensado hacer ese 15 de agosto o cómo se relaciona o en qué van a estar? Eh, ¿Qué valdría la pena? ¿Cuál es la invitación que yo digo con este aspecto tan favorable? Es muy mental, evidentemente, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con los dos antagónicos. Recuerden que Júpiter y Mercurio en la astrología les corresponde ser antagónicos, fíjense, Júpiter y Mercurio. ¿Qué significa esto de antagónicos? Que Júpiter maneja toda la expansión, toda la energía, en este caso sin límites, pongámosle de esta manera. Incluso Júpiter puede ser muy poseedor de la sabiduría, por ejemplo. Entonces, de una parte vamos a tener pues a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, y de otra parte vamos a tener el planeta más pequeño, ¿sí? Que es Mercurio, el más pequeñito. Esto de que se unan, de que estén en conjunción el planeta más grande y el planeta más pequeño, que se dé esta conjunción en el signo de Leo, pues esto abre, llamémosle, casi siempre se le dice la palabra portal, abre una puerta, abre una brecha, abre un tiempo, además que está muy bien relacionado con el otro Cronos, que es Saturno. Fíjense que Saturno está por aquí a 14 grados en Aries. Entonces hay una muy buena energía, una muy buena ventana de oportunidad para el día 15 de agosto. Es el portal del león también. Yo creo que este 2026, el portal del león, nos queda a 10 grados el 15 de agosto. Esto de tener el pequeño es como la llave, como si Mercurio fuera la llave y Júpiter la gran puerta que debemos abrir. Y Saturno el momento que nos dice es ahora por tiempos. Además que los trígonos que se puedan dar entre Saturno y Júpiter en relación de los cronos nos van diciendo que ahora es el momento de hacer, de actuar, de abrir, de firmar, de comprar, de iniciar, de viajar, de tantas cosas que cada uno de nosotros podamos tener. Mira esto, por ejemplo, tan interesante que dice Ale aquí en TikTok. Dice que el 15 de agosto es su cumpleaños. Pues mira que vas a tener un cumpleaños con diástole y sístole juntos, o sea, el pequeño y el gigante, la llave y el portón. Quizás Júpiter es ese gran portal, esa gran puerta abierta, ¿verdad? Que Júpiter en Leo es mucho la puerta, mucho lo que, ¿cuándo se me abrirá esa puerta? ¿Cuándo será que se me abre ese momento? ¿Cuándo será mi tiempo? Cuando nosotros en la vida decimos cuándo será mi tiempo, pues eso relaciona mucho al Cronos en relación a Saturno. A mí me encantan los trígonos entre Júpiter y Saturno. Uno,
porque esto no se da todos los días, ni todos los años. Esto de tener a Saturno y a Júpiter en trígono no es un tema que se dé. Dos, este tema de portal del 15 de agosto en relación a Mercurio y Júpiter, la última vez que lo tuvimos fue hace 13 años. O sea, la última vez que Júpiter hizo conjunción con Mercurio en el signo de Leo, en el signo del León, además patrocinado por un trígono, fue hace como 90. Y la última vez que se encontraron solitos fue hace 12 años. Luego de 12, casi 13 años, vuelven a encontrarse este 15 de agosto. Entonces, pues nos está contando claramente como humanidad una historia, nos está diciendo algo, nos está abriendo un punto importante. Ahora las personas pues que van a estar de cumpleaños para esa época o las personas que son de signo Leo, ascendentes, soles, pues tienen un gran año, ¿no? Es como el portón, el gate, como ese gangway que se abre a una nueva vista. Esto me lo asimilo, lo asemejo mucho con la llegada de un gran buque, ¿sí? Como que llega una gran embarcación a una playa nueva y entonces se abre el gangway y todas las personas pueden salir, como que se abre ese gate, se abre esa gran puerta y puede pasar, pasan ideas, se filtran. Son antagónicos, ¿por qué? Porque Júpiter es el regente de la casa 9 y de Sagitario y Mercurio es el regente de la casa 3 y de Géminis. Su función en la astrología dentro del esquema pitagórico y dentro del esquema de un mandala en reposo, pues es estar obviamente Júpiter en la 9 y Mercurio en la 3. Eh, Desde ahí parte, ¿no? El hecho de que se unan, pues las conjunciones nos está contando que hay un propósito de lo micro con lo macro. También es una manera de relacionar mucho que cuando Mercurio tiene la gran capacidad de abrirse, es tener y ver, poderlo ver, porque además Leo es demasiado visible. Cuando hay estas conjunciones del micro de Mercurio y el macro de Júpiter, de una u otra forma es ver las dos caras de la moneda. ¿Qué me facilita más? ¿Qué me puede llevar hacia otro lado? ¿Cómo me puedo retraer un poco y de dónde me puedo agrandar? ¿De dónde me puedo ensanchar y de dónde me debo recoger? Y esto patrocinado por Saturno, que es el papá mayor regulador de la carta, además en una fase de retrogradación donde Saturno está como dormido, como anestesiado, pues esta es una fase de tiempo bastante interesante para todos. Pero insisto, hay que saber dónde tenemos estos 10 grados que es donde se va a ubicar, porque no todos lo tenemos igual. Hay que mirar con lupa dónde tenemos esta conjunción para este 15 de agosto, porque este portal del león es muy diferente, bastante, bastante diferente a todos los demás. Máxime cuando estamos hablando que 3 días antes, o sea, el 12 de agosto, estamos en un eclipse de sol en el mismo signo. Es como si el eclipse del 12 de agosto le diera pauta a 3 días después para que el 15 se reunieran estos dos, el micro y el macro. Bien interesante, ¿no les parece a ustedes? Y más interesante saber que la última vez que pasó algo similar fue hace 13 años. ¿Mm? Es una energía preciosa, los Leo deben aprovecharlo, yo coincido que los Leo es un signo que por todo lado este 2026 le está diciendo, Leo, mira que es por aquí, Leo tiene que hacer, Leo, mira qué tal cosa, Leo que entró Júpiter, Leo que son tus cambios nodales, Leo que por aquí se está expandiendo, Leo que entró Mercurio, Leo que tal cosa, Leo que mira, Leo, 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 Leo. Leo se va a quedar sin nombre, se van a quedar sin nombre los Leo porque por todo lado la vida les está mostrando, les está diciendo. ¿Mm? ¿A qué hora se da? Me están preguntando por aquí en TikTok. No, esto va a estar activo todo el 15 de agosto. Ahora, ¿por qué quise hacer el programa hoy 6, hoy jueves 6 y esto se va a dar el 15? Porque tengamos en cuenta que la entrada oficial de Mercurio a Leo va a ser este domingo, finalizando el sábado para amanecer domingo. Finalizando sábado para amanecer domingo es que vamos a tener esta energía. Dicen por acá, Javier, yo soy Luna en Leo. ¿Será bueno tener ahí a Júpiter? Pues claro que sí. Es bellísimo. No es tanto que si sea malo o que sea bueno, evidentemente, Júpiter es el gran portador. Y esa palabra portales, cuando nosotros hablamos de portales, cuando nosotros hablamos de expansión, de crecimiento, de abundancia, cuando nosotros hablamos de lo macro, pues si hay un arquetipo, un punto de referencia para hablar más de lo macro que Júpiter,
pues es este, sobre todo en el signo de Leo. También es una gran oportunidad para hacer un insight aparte de la conciencia o psicológicamente trayendo esto a nuestra vida, a nuestro cotidiano vivir. También nos dice o nos muestra dónde estoy micro y dónde estoy macro. ¿A qué me refiero con esto? Es tan importante en la vida aprender a reconocer mi grandeza, mi Júpiter en Leo, pero también es tan importante aprender a reconocer mi Mercurio. ¿Cuáles son de una u otra forma mis pequeñeces? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que requieren crecer? Obvio, ¿qué le corresponde a Júpiter? Impulsar el pensamiento crítico. ¿Cuáles serán esas pequeñas ideas, esos pequeños pensamientos o creencias que son típicas portadoras de Mercurio, que en este momento quieren crecer o necesitan crecer en mi vida? Háganse esa pregunta y háganse esa lista porque a nivel psicológico, a nivel de persona, a nivel de desarrollo humano, pues este aspecto también nos está convocando a eso, ¿no? ¿Cuáles son las creencias, Mercurio? ¿Cuáles son los pensamientos, Mercurio, que yo tengo, Leo, y requieren crecer, Júpiter? ¿Y qué es el tiempo, Saturno? ¿Sí? En Aries, de que yo lo haga, de que yo me ocupe de esto. Porque todos los tránsitos y todos los aspectos que se dan en signos de fuego, pues tienen esa capacidad de quemarse, de ser activo, de ser muy producido por nosotros mismos, de ser como nosotros los grandes precursores para que estas cosas se den, para que estas cosas ocurran, ¿no? Dicen por ahí está el tema, ¿no? Géminis. Bueno, pues muy atractivo este tema, bastante, bastante atractivo este tema de la gran conjunción. Hay que aprovechar mucho. Son solamente 2 semanitas. Esto se va en nada. Mercurio, no se confíen, ¿eh? Que algunos por ahí escuché un mensaje, por ahí leí un mensaje de que Mercurio dura en cada signo 2 meses. Una cosa fue Mercurio en Cáncer que duró 2 meses, todo junio, todo julio, unos días finales de mayo y otros días de agosto, o sea, duró casi 2 meses y algo. Eso fue Mercurio en Cáncer, pero Mercurio no siempre dura 2 meses en cada signo. Por ejemplo, en este caso de Leo, van a ser apenas 14 días. O sea, son 2 semanitas y ya sale Mercurio de Leo. Entonces, no hay que confiarse de que va a durar en Leo 2 meses, no. No siempre lo que Mercurio dura en un signo dura en otro. Entonces, esto es importante como tenerlo clave. A ver, dice por aquí Sagitario, bendiciones, feliz día, dice Beatriz. Buenos días, qué interesante, Javier. Bueno, pues es una etapa de mucha expansión también, como ustedes lo relacionan por acá. También es una etapa muy creativa, también es una etapa que propone mucho, propone nobles ideales, poderlo alcanzar. También me gusta esta idea, también de lo que se pueda marcar mucho. Obviamente los signos Aries, los signos de Leo, Sagitario, pues la tienen como muy mucho con más, mucho con más. Una razón más de peso para que si eres ascendente en Aries o Sol, o ascendente en Leo o Sol, o ascendente en Sagitario o Sol, te muevas y te atrevas a ir un poco más allá de. ¿Qué será lo que debes crecer, quizás? ¿En qué será lo que deben crecer estos signos de fuego? Otra pregunta que podemos cuestionarnos, porque a través de las preguntas y del pensamiento crítico que nos ofrece Mercurio en Leo, ¿por qué será que hay tanta energía que el universo pone en el asador para Aries, Leo y Sagitario? Sí, si tú eres de estos signos, ¿qué será lo que debes empezar a preparar, la cocción? Lo que debes empezar a manifestar, ¿no? Porque esta es una etapa muy bonita para crecer. Además, todas las etapas que recuerden, todo lo que tenga que ver con los cronos. ¿Y quiénes son los cronos? Estos dos que encerramos acá. Todo lo que tenga un punto de referencia en armonía, astrológicamente hablando, entre Júpiter y Saturno, está destinado, sobre todo desde el pico de Aries, para ser muy longevo. De hecho, cuando estudiamos la astrología del mundo o cuando estudiamos astrología también empresarial o nos vamos mucho a la astrología financiera para determinar cuáles son las mejores estadísticas o los mejores puntos de crecimiento en una empresa, en la carta natal de una empresa o en la carta natal de un emprendimiento,
pues siempre hay que mirar mucho los cronos, ¿no? De cuál es el tiempo dentro de lo que va a durar. Siempre que miramos cartas de empresas longevas, de empresas que llevan muchos años, o sea, empresas que han sido pasadas de los tatarabuelos a los abuelos, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, o sea, empresas que vienen de generación en generación, que no se acaban en una sola ni en dos, sino tres, cuatro generaciones y aún así siguen perdurando. El patrón que cumplen este tipo de cartas empresariales o en este caso financieras, pues tiene mucho que ver con los cronos, la buena posición que tiene Júpiter y que tiene Saturno. Y esas buenas posiciones es como por ejemplo la del 15 de agosto. Entonces también es bueno pensar, utilizar ese Mercurio y decir, bueno, ¿cómo puedo también abrir, inaugurar o cómo puedo iniciar un proyecto con miras de que sea longevo, ¿no? Claro, todo lo longevo nunca va a estar al 100% realizado, sino que va creciendo y se va abriendo, se va ramificando esa idea, ese Mercurio, ese contrato, esa hoja, esa empresa a través del portal Júpiter en trígono con Saturno está destinado a que vaya madurando mes a mes, año tras año, ¿sabes? Década tras década. Y cuando tú le miras la carta, pues claro, esto nació en un trígono o esto nació en una muy buena perspectiva de Cronos, sobre todo, lo que queramos que dure mucho tiempo. Casarse, pues claro, el que se quiera que el matrimonio le dure un poco de tiempo, el 15 de agosto es una super fecha para asumir un compromiso, calculen ustedes, asumir un compromiso que es típico de Saturno a través de los anillos de Mercurio, Saturno, el compromiso que se da con Júpiter y que se vaya en el tiempo, ese contrato nupcial. Es una excelente fecha para esto también, ¿no? Entonces da un punto importante de, bueno, Mercurio va volando. Sí, 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 muy veloz. Mm. Ya era hora de que Mercurio se pusiera en otra tónica en Leo, porque ya 2 meses en Cáncer is too much, eso era demasiado. Dice por acá, algo en esencial que me puedas decir, por favor. Hola Javier, bendiciones, gracias por brindarnos tu luz. Hoy es mi cumple, ascendente en Leo. Mira, qué bonita noticia, qué bello, hablando de tanta energía que tiene Júpiter, tanta energía que tiene Leo. Me voy a casa el 15, entonces. Eso está bien, Jennifer. También está, hace parte de la vida, hace parte de lo que se va mostrando mucho acá. Hace parte de lo que podemos aprovechar. Entonces, una excelente posición. Hoy estamos a jueves 6 de agosto. Vayan teniendo esas fechas importantes. Recuerden que apenas va a ser el tema de Mercurio acá, apenas son 15 días. Aprovecho para invitarlos al taller que vamos a estar desarrollando, en este caso de manera online. Voy a estar llevando a cabo el taller de eclipses. Vamos a ver los dos eclipses en un mismo evento, el eclipse del día 12 de agosto y el eclipse del día 27 de agosto. Lo vamos a estar desarrollando online el día 23. Entonces, ese domingo 23 vamos a desarrollar nuestro taller para que ustedes estén como atentos, estén como en esa movida, ¿sí? Aquí encuentran los datos. Entonces, para que se animen también a participar, ¿qué vamos a hacer en este taller? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a imprimir las cartas, van a tener ustedes las cartas natales de cada uno de ustedes con sus datos. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a mirar cómo está influenciando el eclipse del 12 de agosto sobre tu carta y también el eclipse del 27, cuál es la temática, a qué nos invita. Claro, de acuerdo a la carta que ustedes tengan, pues también vamos a tener unos espacios mucho más abiertos o vamos a tener también la oportunidad de saber, bueno, debo trabajar esta zona más, debo trabajar esta zona menos, y esto lo vamos a llevar a cabo online. Entonces, si estás desde México, si estás desde Panamá, Chile, Argentina, España, pues bienvenidos. ¿Dónde encuentran la información? Ahí en TikTok, en la biografía de TikTok, ustedes van a encontrar un link donde ustedes pueden picar y ahí encuentran toda la información sobre la página de la escuela del centro holístico y pueden hacer su inscripción de manera segura para que ese día nos reunamos de manera online y obviamente tener el tiempo. Ya tengo algunas cartas de ustedes, los que ya están inscritos,
pues ya estoy adelantando las cartas y ya he podido ver algunos temas porque voy a hacer también un material especial para cada uno de acuerdo a la carta que cada uno tiene, porque siempre he dicho lo mismo, ¿no? Las temáticas o los eclipses de manera general, de manera global, están contando un algo. Ahora bien, cuando nosotros colocamos esos eclipses dentro de la carta de una persona, pues ya nos cuenta otra historia, nos está inclinando más hacia una u otra versión. Entonces, qué bonito también que ustedes puedan participar, los que están en Instagram, ahí ustedes encuentran el botón para en consultas y ahí pueden averiguar también, pedir información. Esto para online el día domingo 23 de agosto. Los que están aquí en Orlando, Florida, los que están conmigo, nos vamos a reunir de manera presencial el día sábado 22 de agosto. Presencial aquí en Orlando, Florida, 22 de agosto. Los que estén cerca, Miami, Tampa o los que quieran venir de otros lugares, vamos a hacer el evento presencial el 22 de agosto. Y los que están fuera de Estados Unidos, los que no están aquí cerca en la Florida conmigo, lo vamos a hacer online el día domingo 23. Los que están en Colombia o los que están en otra fase, lo vamos a hacer ese día, como para que ustedes también sepan y se organicen. ¿Listo? Dentro de esta línea de tiempo. Piscis ascendentes, ahí encuentran. Los datos están ahí en biografía de TikTok, ahí en YouTube, ustedes encuentran la información también al inicio del canal y digamos que ahí es la manera en la que ustedes pueden referenciar esto. Dicen por acá, 16 de agosto, mi cumpleaños. Qué bonito que puedas revisar todos estos temas, cómo van a estar, ¿no? ¿Cómo va a estar el 12 de agosto? Creo que es una gran ventana de oportunidad para todos ustedes. Pues muy bien, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, gracias también por su energía y posiblemente nos veamos el día de mañana con otra información. Nos veamos el día de mañana con otros temas que están por ahí como rondando y que es necesario también empezar como a mostrarlos un poquito más. Entonces, ya nos veremos el día de mañana. Gracias también a ustedes. Un abrazote, que tengan un excelente jueves. Vayan haciendo su agenda, vayan haciendo como su orden para que sepan cómo van a aprovechar esta energía del pequeño y el grande. No pasa hace 13 años, Mercurio y Júpiter no están en conjunción hace bastante tiempo, entonces vale la pena enterarnos de qué va y utilizarlo a nuestro favor. Vayan haciendo sus agendas. Recuerden que ingresa Leo a partir de este domingo y de ahí ya vamos avanzando. Entonces, aprovechar esa conjunción que nos está contando, que nos viene a hablar y de seguro que va a marcar un gran antes y un gran después, porque todo lo que toque Cronos marca una línea de tiempo. ¿Qué pensamiento debe crecer? ¿Cuál es la creencia que debe crecer? ¿Cuál es esa semilla que Júpiter en Leo dice esto requiere un crecimiento o una vista diferente? ¿Mm? ¿En qué área de la vida requiero crecer en este momento? Yo creo que eso es muy bueno preguntárselo a nuestra zona Leo, preguntárselo a nuestro sol, a nuestra alma. ¿Cuál es esa partecita de mí que está pidiendo crecer a gritos? Y quizás no la he escuchado, también recordemos que esto es un gran amplificador, ¿no? Júpiter también se encarga de amplificar un poquitico el contenido de Mercurio o mi voz, o lo que usualmente nosotros llamamos la voz del corazón. Si Mercurio está en Leo y Leo rige el corazón, pues hay algo dentro de mí que me está pidiendo ser escuchado, ser como el eco y darle un poco más de volumen a ese pensamiento o a esa idea que Mercurio tiene en Leo y que Júpiter la pueda expandir, la pueda crecer, no solamente para el beneficio de nosotros, sino también para el beneficio de los demás, porque todo lo que toque ahora, el caso de Leo, pues está invitando a que tenga un punto de rebote con Acuario, o sea, la humanidad. A veces hay algo que se está gestando ahí y necesita ser más comunicado, necesita ser llevado hasta ahí. Creo que es una excelente etapa ahora que Mercurio entra a Leo, también que nosotros tengamos mayor capacidad de escucha, sobre todo hacia nosotros mismos y para nosotros mismos. Esa capacidad de escucha tiene grandes sorpresas y grandes beneficios. Si el benefactor que es Júpiter está en el signo de Leo y ahora próximo va a ser una conjunción con Mercurio, a través de mi corazón hay grandes señales, a través del corazón de cada uno de nosotros
Hay señales que si nosotros las hacemos crecer, las amplificamos y tomamos acción con Saturno en Aries, pues nacen grandes libros, nacen grandes títulos, nacen grandes obras o grandes creaciones, que es lo típico que ocurre también en el signo de Leo. Y el propósito de Júpiter es pues hacer lo que se geste para que en algún momento de la vida pueda parirse y a su vez generar una descendencia y continuar. Porque ¿qué sentido tiene la vida si no se preserva también la existencia del ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida si nosotros no preservamos también la conexión y la información que le va a quedar a las futuras generaciones? Porque es que el futuro ya no es de nosotros. Nosotros estamos construyendo algo para otros. Sin embargo, es una verdad muy difícil de aceptar para la estructura egoica. Por eso creemos nosotros que estamos realmente forjándonos un futuro para nuestro yo. Cuando realmente esta conjunción lo que está diciendo, tú estás generando el futuro y vas a vivir el futuro y le vas a dejar ese futuro a los demás, a otras generaciones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo aquí? Pues nosotros estamos viviendo el futuro que los antepasados vinieron creando para nosotros. Entonces ahí estamos quizás con un Saturno en Aries que dice la energía está un poco a destiempo, pero sigámonos creyendo el cuento para que el ego no se asuste y sí, que estamos siendo forjadores de nuestro futuro, pero nosotros casi que estamos intermedios o vamos de salida. Realmente el futuro es para los jovencitos, para los niños, para los que están empezando hasta ahora a vivir y de ahí que tomemos quizás esa conciencia escuchando nuestro corazón y siendo mucho más perceptivos de qué es lo que le vamos a dejar a ellos. ¿Le queremos dejar a las futuras generaciones lo mismo que las generaciones nos dejaron a nosotros? ¿O vamos a escuchar la voz del corazón para generar otros futuros? Y si nosotros generamos otros futuros y creemos también en que Júpiter en Leo es lo infinito y que la vida nunca termina, sino que solamente nos estamos transformando y cambiando de cuerpo, pues a la final del día estaríamos también creando nuestro futuro, pero ya no que lo vamos a vivir en este cuerpo, sino en otros cuerpos. Pues es hasta interesante ver la vida desde ahí, porque entonces la sensación de que se termina y de que no hay para mí y quizás la sensación de carencia y vacío empieza a mitigar y el ego empieza a ocupar el espacio o el lugar que le corresponde para ver la vida mucho más amplia, ver la vida con un objetivo mucho mayor a la existencia de lo que es apenas mi yo y empezar a ver un poquitico más Acuario. Creo que la propuesta de Mercurio y Júpiter en conjunción en Leo es mucho más ambiciosa de lo que incluso nosotros podamos creer para este momento. Creo que también hay que llevar la visión y la energía de Mercurio del pensamiento en Leo a lo Júpiter, mucho más expansivo, mucho más allá de la satisfacción de Leo solamente comiendo para un día, pensar en comer hoy, cuando la vida es infinita. Bueno, un abrazote de oso para todos ustedes, un abrazote gigante, que tengan un excelente jueves, 6 de agosto. Esto va a estar muy bueno. Promete que ese Júpiter Mercurio va a traer grandes cosas, grandes insight para nosotros. Y de esa manera debemos aprender a ver la vida, siempre con un crecimiento un poquito más allá, para que la energía cambie bastante. Se les aprecia. Un abrazote. Nos vemos muy seguramente mañana. Chao.